Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. Puede parecer una ironía, pero a veces la mayor riqueza de un país puede convertirse en su peor pesadilla. Esto es lo que le está pasando a Rusia. Un país que ha basado gran parte de su poder y economía en el petróleo, su famoso oro negro. Hoy, ese mismo petróleo se está acumulando en sus depósitos sin que puedan hacer mucho con él. No lo pueden refinar porque sus refinerías están siendo atacadas. No lo pueden vender tan fácilmente como antes por las sanciones. Y el resultado es que Rusia se está sentando sobre una bomba de tiempo. Un polvorín literal, donde cada barril de crudo almacenado es un riesgo, un problema que crece cada día que pasa. La situación es sencilla de entender, aunque sus consecuencias son complejas. Imagina que tienes una fábrica de mermelada y de repente te quedas sin botes para envasarla y las tiendas se niegan a comprártela. ¿Qué haces con toda esa fruta hirviendo en las ollas? Pues algo así le ocurre a Rusia. El petróleo sigue saliendo de la tierra, porque parar la producción es carísimo y complicado. Pero las refinerías, que son como las cocinas donde se transforma ese crudo en gasolina o diésel, están ardiendo. Y los clientes internacionales, especialmente los de Occidente, le han cerrado la puerta. Así que el crudo se amontona, esperando un destino que no llega. Este problema no es solo una cuestión de logística. Es un problema estratégico. Para un país como Rusia, donde el Estado tiene un control férreo sobre la industria petrolera, el precio del crudo es más que un número en la bolsa. Es una cuestión de Estado. Los ingresos del petróleo financian el presupuesto, el ejército, todo. Cuando tienes tanto producto que no puedes vender, la única forma de deshacerte de él es bajar el precio. Pero si bajas mucho el precio, tus ingresos se desploman. Es una trampa perfecta. Mientras más crudo acumulan, más presión hay para que los precios caigan, y menos dinero entra en las arcas del Kremlin. Así que nos encontramos con una paradoja fascinante. La misma materia prima que le ha dado a Rusia una posición de fuerza en el tablero geopolítico mundial durante décadas, ahora amenaza con ahogarla desde dentro. El petróleo, que antes era sinónimo de poder, se está convirtiendo en un lastre. Cada día que pasa, el problema se hace más grande. Los depósitos se llenan, la presión aumenta y las opciones se reducen. Es un callejón sin salida en el que el tiempo, ese juez implacable, no parece estar del lado de Moscú. La bomba de tiempo sigue su cuenta atrás. La causa principal de este caos tiene un nombre claro: drones. Los ataques ucranianos sobre las refinerías rusas se han vuelto una constante. No hablamos de un ataque aislado. Desde agosto de 2025, al menos 7 refinerías clave, como las de Novokuybishevsky, Ryazan o Novoshaktinsky, han sido alcanzadas. El resultado es devastador. Se calcula que cerca del 25% de toda la capacidad de refinado de Rusia está fuera de servicio. Esto significa que una cuarta parte de sus cocinas de petróleo están paralizadas. Cada día, unas 27.000 toneladas de crudo que deberían estar convirtiéndose en combustible, se quedan sin procesar, acumulándose y aumentando el problema. Este colapso en la refinación ya se nota en las calles. La escasez de combustible es una realidad en varias regiones. En Crimea, por ejemplo, la mitad de las gasolineras han tenido que cerrar. En el sur de Rusia, el 14% de las estaciones de servicio también han bajado la persiana. La situación es tan crítica que en lugares como las Islas Kuriles se llegó a suspender por completo la venta de gasolina a particulares, reservándola solo para vehículos de emergencia. El gobierno ruso incluso se ha visto obligado a prohibir la exportación de gasolina desde el 1 de agosto de 2025, y está pensando en importar combustible de su vecino, Bielorrusia. Es el colmo, un gigante petrolero que no tiene gasolina para sus propios ciudadanos. El impacto en los precios internos es brutal. La ley de la oferta y la demanda no perdona. Menos gasolina disponible significa precios más altos para los que pueden pagarla. El precio de la gasolina A95 en la bolsa rusa ha subido un 55% desde que empezó el año 2025. Solo en agosto, el aumento fue del 8%.
Esto afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos y a toda la cadena de transporte y logística del país. Un país tan inmenso como Rusia depende del combustible para mover mercancías, alimentos y personas. La falta de gasolina no es una anécdota, es un golpe directo a la línea de flotación de su economía doméstica. Lo que estamos viendo es cómo una estrategia militar, los ataques con drones, se convierte en un arma económica de primer orden. No se trata solo de destruir un objetivo militar, se trata de generar un efecto dominó que desestabiliza al país desde dentro. Empieza con un incendio en una refinería lejana y acaba con un ciudadano en San Petersburgo, pagando mucho más por llenar el depósito, si es que encuentra dónde hacerlo. Este caos interno demuestra la vulnerabilidad de una economía tan dependiente de un solo sector. Y la pregunta que muchos se hacen en Rusia es, ¿hasta cuándo podremos aguantar así? Aquí es donde el problema se vuelve físico, tangible. Rusia no puede refinar su petróleo, y las sanciones complican su venta. La solución lógica sería almacenarlo y esperar a que las cosas mejoren. Pero hay un gran inconveniente, Rusia no tiene dónde guardarlo. A diferencia de otros grandes productores como Arabia Saudí, que han invertido miles de millones en enormes infraestructuras de almacenamiento, Rusia no está preparada para una situación así. Su modelo siempre se ha basado en extraer y vender, no en guardar. La falta de depósitos se ha convertido en su talón de Aquiles. No tienen suficientes trasteros para guardar todo su problema. Esta falta de capacidad de almacenamiento crea una vulnerabilidad extrema. Los pocos depósitos que tienen están llenos hasta los topes. Y por supuesto, se han convertido en objetivos militares de primer nivel. Cada dron que alcanza una refinería no solo paraliza la producción de gasolina, sino que a menudo también destruye los tanques de almacenamiento de crudo cercanos. Así que, con cada ataque, la ya limitada capacidad de Rusia para guardar su petróleo se reduce todavía más. Los depósitos se han convertido en auténticos polvorines, objetivos fáciles y muy jugosos para los ataques a distancia. Es un círculo vicioso. Cuanto más petróleo acumulan, más peligrosos y atractivos son sus almacenes. Las sanciones internacionales echan más leña al fuego. No solo afectan a la venta directa. Estados Unidos ha sancionado a la flota fantasma de barcos que Rusia usaba para transportar su crudo y el de Irán, burlando las restricciones. Más de la mitad de esos 126 grandes buques ya no pueden operar con normalidad. Esto ha provocado que el coste de enviar petróleo, por ejemplo, a China, se haya triplicado. Ante esta dificultad, otra solución ha sido usar los propios barcos como almacenes flotantes. A finales de enero de 2025, Rusia tenía 88 millones de barriles de crudo flotando en el mar, un 24% más que a principios de mes. Pero esto es caro, arriesgado y sobre todo, no es una solución a largo plazo. El dilema para el Kremlin es mayúsculo. No pueden producir menos porque sería admitir la derrota y porque parar y reiniciar los pozos es un proceso técnico y económico desastroso. No pueden refinarlo, no pueden venderlo fácilmente y ya casi no pueden almacenarlo. Es como intentar contener un tsunami con las manos. Cada día que pasa, la presión sobre la infraestructura, sobre los precios y sobre la estabilidad del país aumenta. La pregunta ya no es si esta bomba de tiempo explotará, sino cuándo y cómo lo hará. Rusia está atrapada por su propio recurso más valioso. Toda esta acumulación de crudo sin vender tiene una consecuencia económica directa: asfixia. La sobreoferta ejerce una presión a la baja sobre los precios del petróleo ruso. En un mercado libre, como el de Estados Unidos, si una empresa tiene problemas, otras pueden beneficiarse. Pero en Rusia, la industria petrolera es, en gran medida, el Estado. Si los precios del petróleo caen, los ingresos del gobierno se hunden, y con ellos, la capacidad para financiar la guerra, pagar pensiones o mantener los servicios públicos. Es un problema fiscal de primer orden que amenaza con desestabilizar todo el sistema. El riesgo no es solo económico, sino también físico. Tener millones de barriles de crudo altamente inflamable almacenados en depósitos vulnerables es una receta para el desastre. Un incendio a gran escala en uno de estos complejos, ya sea por un ataque
o por un accidente debido a la sobrecarga, podría tener consecuencias catastróficas. Ya vimos un ejemplo en la refinería de Novochakhtinsky, en agosto, donde se necesitaron más de 400 bomberos para controlar un gran incendio. Estos incidentes no solo destruyen infraestructuras valiosas, sino que también liberan una cantidad enorme de contaminación y ponen en riesgo a las poblaciones cercanas. El polvorín ruso es una amenaza para su economía y para su propia gente. El tiempo, definitivamente, no juega a favor de Rusia. Cada día que el conflicto se alarga y los ataques a sus refinerías continúan, los inventarios de crudo aumentan y su capacidad para gestionarlos disminuye. Es una carrera contrarreloj que parecen estar perdiendo. La estrategia de Ucrania de golpear el corazón económico de Rusia está demostrando ser increíblemente efectiva. Están convirtiendo la mayor fortaleza de su enemigo en su principal debilidad, obligándolo a ahogarse en su propio petróleo. La imagen es potente, un gigante energético que no sabe qué hacer con su energía. Al final, resulta irónico que el crudo, esa sustancia que se formó durante millones de años bajo tierra, pueda acabar enterrando la economía rusa en cuestión de meses. Quizás en el futuro, cuando se estudie este conflicto, se hable de cómo unos pequeños drones lograron lo que años de diplomacia y sanciones no consiguieron, poner de rodillas al gigante petrolero. El oro negro, que prometía un poder casi ilimitado, podría acabar siendo el protagonista de su caída. Es todo por hoy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Rusia encontrará una salida a este laberinto? Dejen sus comentarios. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes. Esto ha sido El Dato Curioso. En este vasto universo, todo es posible.